18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Enseguida vamos a saludar a los miembros de nuestro Comando N, a Nacho Carretero y a Nuño Domínguez, con quienes habitualmente repasamos en las mañanas de los martes la realidad desde distintos puntos de vista. Pero antes quiero contarles, se lo hemos estado ya avanzando a lo largo de este programa desde las 6 de la mañana, y es que a partir de estos instantes arranca en esta casa un nuevo servicio de podcast, SER Podcast, en el que los oyentes de la SER van a poder encontrar en principio una oferta muy variada de 65 podcasts. Para gustos, los mejores podcasts. Nos escuchamos en SER Podcast. Podcasts originales, reconocibles e imprescindibles. Nos escuchamos en SER Podcast. Convierte cualquier momento en tu momento. Nos escuchamos en SER Podcast. Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios. Nos escuchamos en SER Podcast. Luis Rodríguez Pies, el director de Antena, programas de la SER y SER Podcast. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo cambia este proyecto la forma de escuchar la cadena SER? Cambiar es que ni siquiera quisiéramos cambiar nada. A nosotros nos va muy bien como va, ¿no? Es decir, que cambiar es... Lo que sí es verdad es que, digamos, estamos compitiendo cada vez más por el tiempo de la gente, pero no nosotros. Sí, está compitiendo la televisión, está compitiendo la prensa, está compitiendo todo el mundo. Por tanto, nosotros también vamos a competir por ese tiempo. Es decir, la gente puede escuchar la radio, como ahora, o puede escucharlo cuando más le convenga y en cualquier sitio. Eso es lo que nosotros, digamos, necesitamos, es decir, y por tanto nos vamos a adaptar a esta situación, que es lo que lleva haciendo mucha gente, que ya se lleva haciendo desde hace tiempo y que nosotros nos incorporamos ahora, bueno, solo en principio con lo que estamos haciendo ahora en la SER, pero que luego poco a poco iremos haciendo, digamos, cosas muy específicas. La radio generalista, la radio esta, la radio hablada, por así decirlo, es una radio que se dirige a mucha gente. Cuanto más gente seas capaz de abrazar, mucho mejor. Bueno, pues el podcast lo que hace es dirigirse a gustos muy precisos, muy concretos. Entonces, digamos que lo que vamos a intentar hacer es llegar a esos gustos, a cuantos más mejor, pero no todos a la vez. ¿Me explico? Esto es lo que cambia. Esto es lo único que cambiaría, es decir, adaptarnos a la gente. Y cuando dices cuanto más gente podamos abrazar mejor, es porque los podcasts dedicados a esa gente que, uno, ya escuchaban la radio de otra manera, que ya se podía hacer, que pueden empezar a escuchar la radio de otra manera, incluso que puedan empezar a escuchar la radio. Ah, claro, es importante. Decíamos nosotros en nuestra definición, como diríamos, la declaración de intenciones. Nosotros nos dirigimos a la gente que escucha la SER, sí. Mira, voy a darte un dato que yo creo que lo ilustra muy bien. El otro día me lo decían porque a partir de ahora vamos a tener datos de consumo de cada episodio, cosa que no teníamos hasta ahora en la radio, y por tanto eso cambia mucho. Bueno, de cada episodio que se escucha en podcast. De cada episodio que se escucha en podcast. Se dirá, ¿cuánta gente te ha escuchado? Incluso ¿cuánta gente escucha el Comando N, por ejemplo, el Comando N. Bueno, voy a poner un ejemplo que el otro día me sorprendió muchísimo el dato. Nadie sabe nada, es el podcast más escuchado en España. El programa de Andreu y de Berto. Bueno, pues un 25% de las escuchas del Nadie sabe nada son de programas de hace más de un año. Esa es una ventaja que te da el podcast. Es decir, pues el Comando N, por ejemplo, ¿vale? Yo descubro ahora el Comando N, entro en Hoy por Hoy y descubro el Comando N, pero es que me puedo empezar a escuchar espacios que ellos han hecho hace un año. Claro. Por tanto, desde ese punto de vista, bueno, porque me gusta, porque he descubierto algo. Me pasa igual con las series, a vosotros os debe pasar igual. Yo entro en una serie. Les voy a saludar, que están aquí Nacho Carretero y Nuño Domínguez, que les estamos hablando. Hola, chicos, buenos días. Buenos días. Estamos mordiendo los labios. Exacto. Sí. Bueno, pues igual pasa con las series. Tú entras en una serie y claro, te vas para atrás. Entonces todo esto sí que es un cambio que también afecta a la radio. La radio hemos ido siempre un poquito por detrás de estas cosas, ¿verdad? Es decir, los que ya llevamos un tiempo ya lo sabemos. Bueno, pues ahora nos toca. Y eso es lo que estamos haciendo con SER Podcast. Claro, y es curioso que nos esté costando, porque es verdad que la radio, yo creo que es de los medios de comunicación que mejor puede aprovecharse de las nuevas tecnologías. Es decir, hay otros medios de comunicación a los que las nuevas tecnologías les han dañado seriamente, y en cambio nosotros lo que nos da son más instrumentos para llegar a cuanta más gente mejor. Claro, efectivamente, ha cambiado mucho todo lo que son los dispositivos. El otro día alguien me decía una frase que me gustó muchísimo, decir, nada ha pasado hasta que te cabe en una mano. Claro. Y es verdad, es decir, ahora mismo la movilidad es un elemento fundamental en lo que es la escucha de audio. He participado, voy a contar una pequeña anécdota, he participado como asistente en algunas convenciones de radio y tal. Y el otro día había uno de estos gurús y el tío, cuando arrancó su conferencia, dijo,
estaba la sala abarrotada. Dijo, antes de empezar quiero preguntarles a todos una cosa. Esto se hacía en marzo. Y decía, ¿cuántos de ustedes han regalado un transistor en estas Navidades? O esto que ha pasado ahora. Pero tengo una segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes le han regalado un transistor a su hijo? Claro, el descojono fue general. Nadie. ¿Qué pasa? Es decir, esto ha cambiado, nos escuchan en otro sitio. Nosotros lo experimentamos también con el humor. Cuando empezamos con los programas de humor, empezamos haciéndolos queriendo que la gente viniese a escucharnos a nuestra casa. ¿Qué? No, imposible. Ellos viven en otro sitio. Entonces dijimos, pues nada, vamos a hacer cosas, las vamos a llevar a otro sitio, allí nos tienen que descubrir. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué podrán escuchar los oyentes de Ser Podcast? ¿Qué podrán escuchar y cómo lo podrán escuchar? Lo pueden escuchar a través de, como decíamos antes, a través de cualquier dispositivo. Evidentemente nosotros tenemos nuestra aplicación, nuestra web, ahí esta es nuestra casa, pero hay más. Y por tanto lo que se estaba diciendo ahora, pueden escucharlo en Spotify, pueden escucharlo en Apple, pueden escucharlo en Google. Y van a poder escucharlo por primera vez, y esto según Google es la primera experiencia que se va a hacer en Europa de una manera tan importante, se va a poder escuchar en YouTube. Escuchar, no ver. Es decir, YouTube se ha convertido ahora mismo en un gran competidor de Spotify en el consumo de podcast. Por tanto, queríamos estar ahí, ellos van a hacer un esfuerzo, les estamos dando contenido, por tanto están encantados, pero bueno, vamos a hacerlo progresivamente y tal. Por tanto, se puede consumir. ¿Qué se puede consumir? Lo mejor que se hace en esta casa, que hay muchísimo. Y entonces, esto es lo que en esta primera fase, pero como tal proyecto digital necesita un crecimiento, digamos, progresivo. Segundo año, nosotros empezaremos a hacer podcasts originales, solo para ser consumidos en podcast. Ahora se abren muchas posibilidades. Te has dicho antes, yo soy director de programas, recibo muchísimas ofertas. Para mí la desgracia es no tengo sitio. Tengo 24 horas, 7 días, no hay sitio y hay ideas magníficas que no puedo llevar a cabo. Ahora tal vez, si me dan el dinero para hacerlo, claro, por la gente que cobra. Estos chicos van a estar en podcast, sí, ¿no? ¿Quedamos? Además, de Comando N es uno de los temas que hemos... He dicho lo mejor, ¿no? Sí, has dicho lo mejor. Menos mal. O sea, ahora les has metido una presión encima que vamos, ya no pueden estar relajados. ¿Esto empieza hoy? Empieza hoy y hasta que dure. Bueno, va a durar. Hasta que dure, que va a durar muchísimo tiempo. Estoy seguro que a la gente le gustará y se acostumbrará. Luis Rodríguez Pi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a Nacho y a Nuño, nuestro Comando N, ahora también, desde hoy, en Ser Podcast. Hoy por hoy, Àngels Barceló. 10 y 20 minutos de la mañana, 9:20 en Canarias. En tiempos revueltos de emociones y de pactos movedizos, nos gusta saber que la coalición de gobierno de este tramo de los martes, la coalición que forman Nacho Carretero y Nuño Domínguez, el Comando N, no muestra fisuras visibles, al menos, y concurre unido a la tarea de observar la realidad y ahora con esa responsabilidad añadida. Nuño, primer podcast que va a salir. Lo llamas responsabilidad, yo lo llamaría miedo, pero... Veniros arriba, por favor. Sí. ¿Responsabilidad, Nacho? Sí, un poco. Aparte, es que yo no me enteré hasta ahora que estábamos estrenando el Asunto Podcast, que somos nosotros los que inauguramos esto. Claro. Yo creo que no nos lo dijeron a posta. Es que, para que veáis la influencia, cuando me dijeron qué día y a qué hora quieres que empecemos esto, yo dije los martes a las 10. Los comandos. Y me hicieron caso. Los martes a las 10, que ya estamos a punto de fin de semana. Claro, dijiste, ¿no? por eso fue. Exacto. Pues venga, con ellos dos, con el Comando N, empezamos sección e inauguramos podcast. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным Esto que están escuchando, los que tenemos una edad incluso lo recordamos, la dimisión de Mikhail Gorbachev como presidente de la URSS, principio del desmantelamiento de la Unión Soviética, de la que se cumple este año, este 2021, el 30 aniversario. Claro, en 1991 vosotros teníais apenas 10 o 11 años, yo ¿no? me acuerdo, yo con 10 años me acuerdo del mapa en la televisión, en las noticias, con todas las nuevas repúblicas que nacían, y yo como era un niño freak de la geografía, de pequeño era un obseso de saberme todos los países, lo vi como un desafío. Dije, ahora me tengo que aprender Kazajistán, Ucrania, y lo veía ahí como ilusionado, sin entender todo el trasfondo político. Veo que eras mucho más estudioso que yo, porque yo solo le preguntaba a mi padre, ¿qué tiene ese señor en la cabeza? Exacto, la mancha de Mikhail Gorbachev, que era una mancha indiscutible. En cualquier caso, ¿os ha interesado la historia de la Unión Soviética? Más tarde sí. Más tarde con sí. 10 años, en ese momento entiendo que no. Sí, pero más tarde ¿y a ti, Nuño, también? Mucho, y sobre todo lo de las repúblicas satélites, ¿no? Yugoslavia, por ejemplo.
ejemplo? Pues en todo caso, una cosa es saber lo que ocurrió a la Unión Soviética y otra muy distinta es vivirlo en primera persona. Ninguno de los que estamos aquí, a pesar de que yo informara de ello, no lo vive en primera persona, pero quien está aquí sentada sí lo hizo. Fue lo que sin pretenderlo le ocurrió a nuestra invitada y a Sara Gutiérrez. En el verano de 1991 se encontró con el desvanecimiento de un trozo de la historia ante sus propios ojos, ese mapa que iba cambiando y que veía Nacho, ella lo vio en primera persona. Algo que si se piensa bien, teniendo en cuenta que nuestra protagonista fue a la URSS a estudiar oftalmología, bueno, tiene algo, yo creo, de justicia poética, poder observarlo sobre el terreno. Toda aquella experiencia está registrada 3 décadas después en un libro, El último verano de la URSS, en una edición. Tengo que decir que la edición es muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Con ilustraciones de Pedro Arjona. Sara Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, con una presión añadida con esto de los podcasts, porque no me invitasteis el martes pasado. Aquí, pues no, te ha tocado. Todo el mundo estamos bajo presión. No se avisan. Hoy es un día también... Pero entiendo que eres fácilmente presionable, porque cuando has visto el libro aquí, no, casi que no quiero verlo. Cuando lo recibí no quise ni abrirlo. ¿Por qué? Si es una cosa fantástica. Bueno, a mí me da un poco de pudor o vergüenza, no sé. Lo escribí por aquello de quitármelo de la cabeza, de que ya estaba bien y que... Muchos amigos yo creo que ya no querían quedar conmigo para que no les contara cosas de esto y pensé, si lo escribo lo dejo ahí en un cajón y ya pasamos a contar otra cosa, a vivir otra cosa. Y cuando, por aquello de salir de esta también apatía en la que nos estaba metiendo la pandemia y esta especie de tristeza y coger algo ilusionante, y para mí lo más ilusionante creo que viví fue aquellos años en la Unión Soviética por lo que tenía de extraordinario, de raro, de inesperado todo, de asombroso, pues Eva Orue, que está siempre ahí al quite, me dijo, oye, se cumplen 30 años este año del desmantelamiento de la Unión Soviética, sería un momento estupendo para que sacaras eso que tienes ahí de aquel viaje que hiciste en el 91. Y bueno, sí, se lo propuse a Jesús Ejido, que es un editor súper minucioso y... que te da muchísima alegría trabajar con él, se lo propuso a Pedro Arjona ilustrarlo y salió eso que tenéis ahí en la mano. Déjame que empiece por el principio, porque tú te vas a la Unión Soviética, sí. Tú te vas a la Unión Soviética, no a Rusia, te vas a la Unión Soviética, sí, a estudiar oftalmología. Para empezar, ¿por qué te vas a la Unión Soviética a estudiar oftalmología? No había ningún sitio más cerca. Eso decía mi abuela, ya ves. Eso lo dice mucho una tía mía, con luego cosas bonitas sí, que hay aquí, ¿para qué te vas fuera? Me decía 2 cosas, cuando estudiaba, que fui siempre buena estudiante, pero muy vaga. Y ella me decía, sí, para animarme a estudiar, si a mí me hubieran estudiado, iba a Rusia andando. Eso lo oí cada tarde, y yo creo que eso influyó. Y luego otra cosa es que soy de Oviedo, en Oviedo hay unas familias de oftalmólogos fabulosas, sí. Tenía un catedrático de oftalmología que era y sigue siendo una eminencia, y hice mi tesis, mi tesina de fin de carrera con él, y yo quería hacer oftalmología. Y pensé que lo que podía aprender aquí, lo podía aprender en ese momento y 10 años más tarde. Pero irme fuera, para el impulso de irme fuera, seguramente solo lo iba a tener en ese momento, que era joven y me quería comer el mundo. Pero había allí prestigio... Y había un prestigio enorme de la oftalmología soviética. Era cuando empezaba... A ver, había prestigio y había misterio. O sea, ¿tú fuiste más por el prestigio de la carrera o por la curiosidad y la aventura de vivir en la URSS? Por las 2 cosas. Por el prestigio de la oftalmología era cuando empezaban las cirugías de la miopía y el láser y el cuando hablábamos y busqué una beca para irme, bueno, surgió que había unas becas para irse a la Unión Soviética y yo le dije, hay esta posibilidad de ir, ¿pero tú te irías allí? Pues yo sí. ¿Y qué interés puede tener? Y él me dijo, cuando vienen a los congresos, vienen con unas cifras desorbitadas de casos. Y eso no podemos saber si es verdad o si simplemente lo multiplican. Y lo que cuentan, pues parece que sí, que tienen cosas que no tenemos. ¿Irías? Sí. Y entonces, bueno, pedí la beca, me la dieron, fui... Y realmente lo que vi era extraordinario. ¿Y te interesaba, más allá de lo que viste para tu profesión, te interesaba el momento político de la Unión Soviética? Me interesaba mucho la perestroika. Estábamos oyendo hablar todo el día de la perestroika. La mancha de Gorbachov, que ya parecía un mapa ahí que te estaba llamando.
Y yo no sé, siempre que oí arrancar un coche al lado de casa no pregunté a dónde iba, me subía y iba. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde te estableciste? En Kharkov, en Ucrania, porque me tenía que haber ido un año antes, pero bueno, me engañaron un poco, me dieron la beca, pero luego parece que no era la persona que ellos esperaban llevarse allí. Y lo peleé, hasta que conseguí que al año siguiente, me imagino que por pesada, dijeron, a ver, esta va a provocar aquí un conflicto innecesario, que se vaya, y me dijeron, bueno, para compensar, tal, te buscamos un centro, vamos, maravilloso, lo mejor de lo mejor, y es en Kharkov, Ucrania. Es en Kharkov, que está cerca de Kiev. Y yo pensé, pues esto será, comparando con Oviedo, como Coyoto, que está ahí al lado. Y cuando lo miré en el mapa, era lejísimos de Kiev. Dije, bueno, cerca de Kiev no es, pero parece que es una ciudad importante. Y cuando llegué, me estaban esperando el año anterior, lo cual quiere decir que no me buscaron nada para compensar, simplemente me mandaron a donde tenían pensado mandarme y punto. ¿Cómo era la perestroika sobre el terreno? Porque es verdad que lo veíamos de fuera, la perestroika, la apertura, Gorbachov, pero una vez llegas ahí, ¿se nota en algo la perestroika? La perestroika allí era un dolor, porque era miseria, era sufrimiento, y era un sufrimiento además de frustración. La gente creía que vivía realmente construir. O sea, es que esto, si lo cuentas así, como lo voy a contar, a mí misma ahora me parece raro, pero realmente la gente creía que estaba construyendo un paraíso, que estaban sufriendo, que tenían miseria, que pasaban necesidades, pero que era un sacrificio necesario para construir el hombre nuevo, y cuando llegas allí y a mí me preguntaban... ay, tal, qué suerte tuviste que viniste aquí, porque fíjate que cuando íbamos a salir de la escuela nos decían, que ahora vais a casa a merendar, no como los niños de España que se mueren de hambre. Yo les decía, pues no. Ay, tal, porque claro, fíjate, tu padre, claro, que será millonario, porque para haber estudiado medicina, pues no, estudié con beca. Y en aquellos años, que no son los que estamos viviendo ahora, por desgracia, podíamos estudiar todos los que quisiéramos, o yo así lo recuerdo, ¿no? Todavía no percibías ese desencanto con el sistema, ¿no? Y entonces la gente, una cosa era ese pequeño contacto conmigo, y luego yo llegué en el 89, todavía no había muchas cosas que llegaran del exterior, pero poco a poco se fue abriendo, y ya en el 91, cuando empezaron a verse cosas de fuera, la gente decía, nos engañaron, es que vosotros vivís mejor, claro. Es que, a ver, que es que yo llevaba comida de aquí, porque el mismo consulado, la embajada me habían dicho que tenía que llevar cosas porque que allí no había, tal y cual, y la gente se rifaba mis tarros de Nescafé vacíos. Entonces a mí era una cosa que te daban como ganas de llorar. ¿Y se podía intuir el fin de la Unión Soviética? No, yo sinceramente veía que aquello se desplomaba, que el imperio soviético como tal dejaba de existir. Ahora, que las repúblicas se separaran, que la Unión Soviética reventaran, no. Yo lo que siempre pensé es que iban a volverse hacia un régimen más duro, que a Gorbachov se lo iban a cargar y que el régimen iba a volver a lo que realmente la gente quería. La gente no quería ver lo que pasaba en Occidente, porque era muy doloroso realmente ver que habían echado la vida para nada. En algunas repúblicas que al final se desmembraron, en realidad el régimen sí que volvió hacia atrás o quedó muy duro. Yo estuve hace unos años en Bielorrusia, y Bielorrusia es como un viaje geográfico y en el tiempo. Es como ir al pasado. Hombre, absolutamente. Sí. Es como ir a la Unión Soviética con su dictador, con su estética, con su falta de pluralidad mediática. Es un viaje... Bueno, si hay algún nostálgico de la URSS, yo creo que lo más aproximado a ver cómo se vivía ahí es ahora Bielorrusia, y es muy interesante. Y otro fenómeno que me parece también muy interesante es el contrario de Sara, que es todas esas personas que tenían puestos cualificados en la URSS, médicos, ingenieros, etcétera, que cuando cae
el imperio y se vienen a Europa. No valen sus títulos, por cuestiones políticas no se los convalidan, y bueno, supongo que vosotros también, pero gente, pues yo conozco señora que es médico anestesista en Rumanía, en la Rumanía soviética, y aquí limpia casas, y como ella, pues muchísima gente, el efecto contrario de Sara, ¿no? ¿Y era fácil, Sara, la relación con la gente? Muy fácil. Muy fácil, la gente realmente... ¿Tú saliste de aquí hablando ruso? O sea, cuando te fuiste de aquí... Me da vergüenza decirlo porque estuve un año peleando por irme y no se me ocurrió ponerme a estudiar ruso. Pero, a ver, no es que no quisiera, es que no se me ocurrió. A mí me habían dicho que el plan que tenía era, llegaba allí, estudiaba 6 meses ruso, si superaba lo del ruso entraba en el hospital, si no lo superaba me mandaban para casa. Entonces yo pensé, bueno, pues lo supero y paso al hospital, genial, y si no, vaya 6 meses, todo lo que vi. Y ya está, y no se me ocurrió, o sea... Me empezó a dar un poco de vergüenza en el aeropuerto porque me fui con un equipo de baloncesto, que allí me trapicharon unos $, y esto, y me miraban como diciendo, ¿está loca? ¿Dónde va esta? ¿Tú sabes? Y allí me enseñaron 4 cosas elementales y me miraban como diciendo, no solo me miraban, me decían así, chapurreábamos inglés entre todos diciendo, ¿pero a dónde vas? Allí inglés claro, no, inglés muy poco. Si no sabes ruso es como una especie de afrenta. Sí, no, es... y sobre todo en ese momento. Me refiero a ese ¿sabes momento? Lo que te da la entrada? Y por lo que creo, bueno, yo hablo mucho, pero los idiomas siempre se me dieron fatal porque me da así como vergüenza y yo qué sé, nunca pillo el acento de nada. Pero allí me di cuenta que si quería, por ejemplo, en el hospital, integrarme, que los pacientes me trataran como un médico normal, porque ser mujer, extranjera, soltera, era todo, como de mirarme así un poco. Pero si yo hablaba ruso y podía tener una conversación normal, y entonces... pues aprendí ruso rápido y fundamentalmente también creo que influyó mucho que allí después de cada media tarde o cada mediodía, después de cuando acabábamos de las cosas del hospital y esto, nos reuníamos y había gente que cumplía años, yo qué sé, todas las semanas, porque había una celebración todos los días. La gente sacaba lo que los pacientes le había ido dando durante el día, bombones, coñac, champán, y hacíamos ahí una fiesta. Y como la gente bebe toda a la vez y brindando, pues a base de brindis por la amistad de los pueblos, aprendí yo ruso con el vodka. En este libro, al final, tú decías al principio, esas historias que siempre he ido contando, al final es tu vivencia, ¿no? Es tu propia historia. Este libro es una cosa muy acotada de todo aquello, que es un viaje muy concreto. Un viaje que hice cuando supe que iba a tener 2 meses de vacaciones para venir a España, pensé, bueno, pues muy bien, pero... irme 2 meses a Oviedo y estando aquí una semana yo la puedo usar para algo, pero no podía viajar libremente, ¿no? Para ir a un sitio te tenían que invitar y bueno, eso ya, ¿cómo lo haces? Y no podía reservar habitación en un hotel, entonces pensé, como tenía la experiencia de viajar en trenes nocturnos de Moscú a Kharkov, de Kharkov a Kiev, pensé, bueno, pues en los trenes tengo que tener muy mala suerte para que me pidan la documentación. Y luego pensé lo siguiente, malo será que no haya un tren nocturno entre capitales de repúblicas. Digo yo que, a ver, esto estará... Y así cogí el mapa, pensé, calculé una semana, 7 tramos de tren. Para no tener que buscar hotel. Que te hubiera podido, o sea, si te pillan, ¿qué te hubiera pasado? Bueno, yo pensaba todo el tiempo que lo que me pasaría es que me mandarían a casa, que me iban a hacer. Me iban a fusilar o a mandarme a un gulag. No sé, yo no estaba allí, lo sabes tú mejor. Podría ocurrir, pero bueno, pero ya que estabas ahí había que intentarlo. No me preocupó nada. Pensé, a ver, me estoy jugando el que me manden a casa. Bueno, ya llevo aquí 2 años y medio, ya... o año y medio ya no va a pasar nada. Pues todo esto está escrito en este libro, se titula El último verano de la URSS, del mar Báltico al mar Negro en tren, y yo incorporo en trenes nocturnos para ir de capital en capital y no tener que alojarse en un hotel. Este subtítulo lo he puesto yo. Ella es Sara Gutiérrez y las ilustraciones, que de verdad, es que es muy muy bonito el libro. Las ilustraciones son de Pedro Arjona. Sara, muchísimas gracias, muchísima suerte y no te dé vergüenza ni te ponga nerviosa tu libro porque es una joya, es una preciosidad. Muchas gracias a vosotros Al revés, por traerme aquí. Que estar orgullosa. Claro. ¡Ay, qué podcast acabamos de montar! Un beso. Gracias.
En la cadena SER. Hoy por hoy. Àngels Barceló. 10 y 41 minutos de la mañana, 9:41 en Canarias, estrenando el martes con nuestro Comando N, Nacho Carretero y Nuño Domínguez. Uno de los retos a los que nos hemos enfrentado en este año pandémico ha sido y sigue siendo el de saber con tan bien de qué estamos hablando, encontrar a los mejores divulgadores, hacerles las preguntas precisas, entender las dudas de los oyentes y saberlas trasladar. Este año, más que nunca, los bulos han corrido por las redes de boca en boca y ha sido y es nuestra labor, como con cualquier otra información, ser fiables, ser veraces, saber divulgar la verdad. Y hoy queremos hablar contigo, Nuño, de la importancia de la divulgación, pero nos vamos a centrar en los niños, en los más pequeños, porque el viernes estuviste en un colegio, el Siglo XXI de Madrid, dando una charla a niños de qué edad? De primero de primaria, 6 y 7 años tenían. ¿Y cómo fue eso? Eso pues es un desafío, eso. A ver, yo me lo paso muy bien en la radio, pero eso ya es otro nivel, imaginaros, o sea, es una maravilla. ¿De qué les hablaste? Bueno, en principio les tenía que hablar de exploración espacial de Marte. Ahora con esta misión de la que hablábamos hace unas semanas, que acaba de aterrizar, Perseverance, pues querían que les contase un poco pues qué hay. ¿Sentías como cuando nos lo intentas explicar a mí y a Ángels? No, seguro que los niños eran más inteligentes que nosotros. Lo que sentía es que estaban muy puestos y hacen esas preguntas que dices, es que nadie en el planeta tiene suficiente conocimiento para responderos estas preguntas. Hacéis las buenas preguntas. ¿Ves? O sea, mira, vamos a escuchar un extracto, algunas de sus preguntas y algunas de tus respuestas. Ellos son Irene, Gabriela, Unai, Manuel y Blanca, todos de primero de primaria. Que si en Marte hay wifi. Creo que no hay wifi, todavía lo tienes que poner. Pues la ingravidad hace que subamos. Es que creo que si se encuentran fósiles es que hay vida, porque los fósiles significa que hay vida, porque se esconden los huesos ahí y si hubiera fósiles hubiera vida, porque si no hubiera fósiles. Muy bien explicado, tal cual, es tal cual así. Que si en Marte, en el río, puede haber algún fósil. Yo lo que más me pregunto del espacio es cuándo se acaba. ¿Cómo te quedas? No, es que esa pregunta del espacio, ¿cuándo se acaba? Me recuerda a ti y a mí preguntando lo del agujero negro del otro día. Es la gran pregunta. Claro, el espacio, ¿cuándo se acaba? Otra niña preguntó que antes de que empezase a existir el universo, ¿qué había? Sí, claro, las preguntas metafísicas. Claro, pero son las preguntas que hay que hacer. ¿Tú a qué edad crees que es importante que los niños empiecen a interesarse, a hablar de ciencia, a escuchar todo esto? Pues esto ha sido un descubrimiento que gracias a la relación que tengo con este colegio, que ya he ido un par de veces a explicar cosas, veo que nunca es demasiado pronto. O sea, es increíble la comprensión que tienen los chavales muy jóvenes, pero de muy poquitos años, por temas más que de ciencia, porque si tú le dices a un niño te voy a hablar de ciencia, igual ya le aburres, pero si le dices cosas de la naturaleza que le pueden interesar. Pero tiene dificultad, ¿eh? A mí me avisan, o sea, me piden a menudo ir a dar charlas a universidades, mucho menos a colegios, pero alguna vez he tenido la experiencia y a mí dame mucho antes universidades que colegios, porque ser didáctico y captar la atención y sentir que los niños te están entendiendo con 6-7 años tiene mucha más complejidad que, bueno, que tienes 20 y pico años, si quieres atiéndeme, si no duerme, a mí no va conmigo. Y a ellos les da igual, si se aburren te lo van a decir. Y, claro, exacto. Los niños y los borrachos son los que dicen la verdad. Hoy nos acompañan dos profesoras del centro en el que diste la charla, el Colegio Siglo XXI. Ellas son Laura Maldonado, que es profesora de infantil. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y a Zahara García, profesora de secundaria. Muy buenos días. Hola, buenos días. Os hago la misma pregunta que le hacía a él. ¿Cuál pensáis que es la edad ya con la que se puede empezar a escuchar la divulgación de la ciencia? Bueno, yo en mi caso es que soy profe de infantil, ahora estoy en aula de 3 años y creo que es que, como ha dicho Nuño, creo que nunca es tarde, o sea, es siempre pues casi desde que nacen, pero en el cole lo tenemos normalizado desde pequeños, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Pues yo pienso que no hay edad para la ciencia, creo que es parte de nuestra vida, es verdad que lo solemos percibir como algo muy lejano, sí, pero cuanto antes se les haga ver que forma parte de su día a día y que es algo muy cercano, antes se despierta esa curiosidad. Laura, tú das clases a niños de 3 años, ¿no? Sí. ¿Cómo se explica a un niño de 3 años qué es la ciencia? Bueno, a ver, realmente no, la pregunta no es qué es la ciencia, pero a ver, también tenemos la suerte de trabajar en un cole en el que facilita, ¿no?, que sean ellos los protagonistas de su aprendizaje.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sus intereses y sus motivaciones son las que están ahí. Entonces, ellos te preguntan, quieren saber cosas sobre dinosaurios, sobre el espacio, sobre el cuerpo humano. Entonces, yo a estas preguntas que habéis escuchado estamos acostumbrados en el día a día. En el espacio y wifi es una pregunta habitual. Sí. Y muy pertinente, además. Sí, sí. O a qué velocidad van los meteoritos, ¿no? Que te pregunte un niño de 4 años y dices, bueno, pues habrá que investigarlo porque yo no lo sé, pero entre todos lo podemos, ¿no? Un poco investigar. Entonces, pues bueno, un poco pues lo que hacemos en el cole es eso. Ellos preguntan, se motivan, se interesan y al final pues la ciencia está ahí y son referentes, ¿no? Vienen pues gente como Nuño, familias del cole, otros compañeros, que ellos ven médicos, ellos ven paleontólogos. Entonces, que una niña te diga de 4 años, yo es que quiero buscar huesos de dinosaurios, ¿no? Quiero ser paleontóloga. ¿Y les gustan las charlas? ¿Prestan atención a estas charlas? Mucho. Están muy motivados porque al final son ellos los protagonistas, ¿no? De su aprendizaje. Ellos preguntan qué es lo que les interesa. Y luego que tienen muy buena preparación. La primera vez que yo estuve en ese colegio, en vuestra clase habíais preparado en el patio, creo, arena con huesos enterrados, les enseñasteis a hacer cuadrantes para ir excavando, ir buscando los fósiles, o sea... Como si estuvieran allí sobre el terreno buscando. Sí, esa es nuestra manera de trabajar. Al final todos, pues bueno, en los proyectos se involucran, ¿no? Los que colaboran con estos proyectos. Entonces ellos son los protagonistas de su aprendizaje. En tu caso, Zara, los chicos y chicas a los que tú das clases son de secundaria. Sí. ¿De qué edades? Entre 12 y 18. ¿Y ahí las preguntas son las mismas? Pues algunas sí. De hecho, me ha hecho gracia al escuchar el vídeo porque lo de cuándo acaba el universo te lo hacen en segundo de la ESO, con 13, 14 años. Que dices tú, bueno, ya a estas edades sabemos que no se conocen los límites, ¿no? Pero sí, algunas son las mismas. La cuestión es la edad a la que te dejas de hacer esa pregunta. Ya, imagínate la edad que yo tengo y me las sigo haciendo. Es que dejas de hacerlo, claro. Pero eso es curiosidad, ¿no? Yo creo que al final lo importante es que les mueve a los chavales, les mueve la curiosidad por lo desconocido, ¿no? Y eso es lo que mueve la ciencia, ¿no? Los descubrimientos parten de una curiosidad de alguien, de un planteamiento. ¿Tú qué asignaturas das tú? Yo este año doy matemáticas, pero en años anteriores daba física y química y biología y mates. ¿Y tú crees que la pandemia les ha hecho interesarse más por todo el mundo de la ciencia? Pues por un lado están muy cansados de oír hablar de la pandemia, de oír hablar de virus, de vacunas, pero sí es cierto que en la parte de la biología, el cómo funciona una vacuna, cómo funciona un virus, si es un ser vivo o no, sí ha despertado curiosidad en ello. De todas maneras son niños que de base, como contaba Laura, traen una curiosidad ya muy trabajada, ¿no? Entonces, cuando llegan a secundaria, ellos ya tienen una motivación de base, es muy fácil trabajar la ciencia con ellos. Lo que pasa es que también están en una edad muy difícil, muy difícil, porque es verdad que ellos entienden mucho más las informaciones, lo que escuchan, con lo cual también las informaciones malas, vamos a decir, también les entran. Es decir, por ejemplo, si hablamos de las vacunas, ¿no? Si hablamos de los antivacunas, a ellos también les entran. No sé si se cuestionan este tipo de cosas. Sí, totalmente. De hecho, el trabajo en secundaria, aparte, por supuesto, de seguir trabajando esa motivación y esa curiosidad que traen de base, es enseñarles a discernir entre la información que es veraz y la que no. No porque la información la tienen. Hoy en día es un poco absurdo enseñarles cosas de memoria, porque la información está al alcance de la mano de cualquiera. Entonces es más importante para nosotros enseñarles a ser resolutivos a la hora de encontrar una respuesta y de saber discernir en la veracidad de la información que tienen. Y sobre todo tener esos tiempos de debate y de poder contarlo y de poder compartirlo, ¿no? Que también es muy importante que entre ellos y entre los profes, o sea, que haya un poco esa, no solo tiempo de estudio, sino tiempos de reflexión y tiempos de debate en los que puedan... ¿Y eso es lo habitual en la enseñanza? No. Vosotros estáis hablando, claro, de un colegio muy determinado, de una fórmula de enseñanza y Nuño lo conoce, muy determinada. ¿Esto es lo habitual? Debería ser lo habitual, pero ¿es lo habitual? Debería ser lo habitual. Yo creo que todavía no lo es. Sí que hay más sitios donde se empieza ya a trabajar un poco de esta manera. Bueno, yo mi experiencia es que ha estado vinculada al siglo desde que era pequeña, ¿no? He sido alumna del cole y bueno, para mí es lo normal y para mí es como tendría que ser. Pero, pues bueno, desde aquí también animamos a... Y también una cosa, no solo lo consigue una persona, esto al final se consigue con un equipo. Claro. Si no tienes un equipo detrás de familias, de profes, de comunidad educativa que respalde este proyecto y esta manera de educar, es muy difícil. Y es, a nivel personal, un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, pues bueno, toda esta comunidad que tenemos... A mí me sorprendió mucho porque es un modelo en el que los padres se involucran mucho en por ejemplo, en buscar gente que vaya a hablar. A mí, yo fui a dar la charla porque un compañero del periódico, Juan Morenilla, me dijo, oye, mira, que es que en mi colegio es que quieren que vaya alguien a hablarles de esto y tal, y dinosaurios y tal, tú podrías, tal. Y es una forma también de que los padres estén ahí metidos, ¿no? Zara. Pues a colación de lo que dice Nuño, claro, es cierto, la educación no parte del cole, parte de la familia. Digamos que si no remamos todos en la misma dirección,
al niño le llegan mensajes contradictorios. Claro. Y algo que en este cole sí se pone mucho en valor es el trabajo conjunto de familia, de centros, incluso de entorno, ¿no? De barrio también, que se han hecho proyectos en el propio barrio, porque educa a la comunidad completa. No educa el cole. Y tenemos una imagen a lo mejor distorsionada de la infancia y de la adolescencia, pensando, esto es que les va a interesar, esto solo les interesan las pantallas, esto... Totalmente. Eso no es así. No es así. Los adolescentes son personas, nos olvidamos muchas veces que siguen siendo niños aunque quieran ser adultos, y tienen esas carencias emocionales y necesidades emocionales también, y tienen curiosidad. Tienen mucha curiosidad por saber, por conocer. Creo que los encasillamos más los que no somos adolescentes que ellos mismos. Claro. Sí, solo una cosa. Antes, cuando has dicho lo de la ciencia, al final la ciencia es experimentar, ¿no? Manipular, tocar, investigar, hacer hipótesis, ensayo, error. Nos equivocamos, claro que sí. Te preguntan si los conejos ponen huevos, y si yo les digo que no, pues a lo mejor no están buscando ellos la respuesta, ¿no? Entonces, al final, un poco es una manera de aprender en la que te permite esa manipulación y esa experimentación. Yo quería preguntaros sobre algo que hablábamos hace unas semanas aquí, que es si veis una diferencia entre el interés por la ciencia de las niñas y los niños. Es decir, estábamos hablando de que hay pocas vocaciones en carreras técnicas, en ingenierías, en matemáticas. No sé si es vuestra experiencia, porque vosotros estáis en contacto con las nuevas generaciones. Ahí es un poco el espejo de lo que va a ser en el futuro, ¿no? Pues en el caso de los adolescentes varía con la edad. Cuando son más pequeños, menos adolescentes, que los niños entran más tarde de la adolescencia, ellos tienen más interés por la ciencia. Sin embargo, conforme crecen, las niñas han madurado más, los niños están todavía más adolescentes, y ellas son las que tienen más interés por la ciencia. O sea, yo diría que varía con la edad. Qué bueno. Sí, con los más pequeños no. Los más pequeños, los niños y las niñas, están interesados en todo lo que sea experimentar, mezclar, manipular. Todas quieren ser paleontólogas, astronautas, exploradores, médicos, enfermeras. Pero claro, este tipo de experiencia me parece muy interesante, porque al final uno también va formándose su idea de lo que quiere ser de mayor en función de lo que... cuando uno tiene un buen maestro de historia, pues a lo mejor se quiere hacer historiador. Cuando uno tiene un buen maestro de matemáticas, me digo, ¿por qué la gente se hace matemático? Y muchas veces cuando le preguntas a un matemático dice, pues por un maestro que tuve en segundo, ¿no? Lo que da pena también a veces es que de pequeños sí que les ves con una inquietud tremenda y luego se pierde con la edad por factores ajenos a eso, pues porque no les han sabido encarrilar, porque el sistema educativo a veces aún no, y se va perdiendo una inquietud que tenían con 6-7 años, con 15 ya no la tienen. Y le coges manía a asignaturas o a materias. Que claro, para mí la ciencia en mi colegio, que era un colegio de curas, pues era bajar al laboratorio, que era un sitio lleno de polvo, que solo había una serpiente en formol, enroscada. Yo tuve que abrir una vez un hámster o una... Bueno, eso ya, pero eso ya es. Rana, ¿no? Eso está bien. O una rana. Un hámster no. Una rana debía ser. Yo de todas maneras pienso que el interés por la ciencia se va perdiendo por todas las circunstancias que tienen, no por ellos mismos, sino el sistema educativo cierra mucho, va cerrando conforme crecen las puertas, va encasillando, va cerrando el temario, los tiempos, y nosotros tenemos que saber mantener viva esa curiosidad. Sí, lo único es darles referentes, ¿no? Las redes sociales y las redes de personas, ¿no? Que ellos ven los referentes y ven a Nuño, ¿no? Que ha venido a clase y que ha ido a buscar fósiles y que tiene ese interés por la ciencia, pues ellos al final ese referente pues es lo más importante. Pues muchísimas gracias a Zara y Laura, accidentado por la interrupción informativa, pero lo sabíamos, muchísimas gracias. Lo sabíamos. Estabais advertidas. Lo habíamos hablado. Estabais advertidas. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Un placer. Hasta la semana que viene. Un beso. Saludo.